Buenos días, niños. Hoy aprenderemos un tema muy importante. Este tema se trata de los primeros auxilios. ¿Qué se llama primeros auxilios? Recordemos que a veces podemos ocasionar algún accidente leve o grave. Nosotros, al llamar primeros auxilios, nos estamos refiriendo a auxiliar a alguien o a nosotros mismos como primera opción y después podemos, si el incidente es muy grave, podemos recurrir a un centro médico, a un especialista. Pero tenemos que tener idea de cómo actuar cuando se presenta algún incidente y más que nada estar preparado para poder solucionar de primera intención, ¿no? Y ayudar que las consecuencias sean menos graves. Primeramente nos ponemos a preguntarnos y decimos, ¿por qué debemos saber lo que es los primeros auxilios? Recordemos que los incidentes de salud o accidentes que podamos tener nosotros o algún conocido o familiar o alguien que esté en nuestro entorno puede suceder en cualquier momento. Es decir, que en casa, en el colegio, ¿no? Todos somos a veces un poco movidos e imprudentes y por ello es necesario que nosotros nos encontremos preparados. ¿Preparados para qué? Para en caso de que ocurra algún incidente o algo, nosotros podamos ayudar a que se amenore las consecuencias de este hecho. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? O más que nada, ¿qué debe tener nuestro botiquín, tanto de casa como de el colegio? Un botiquín es importante tenerlo. ¿Por qué razón? Porque nos va a ayudar a solucionar, como dije, algunos incidentes que se puedan dar. En primer lugar, un botiquín debe tener siempre alcohol, agua oxigenada, acetil rojo, árnica, mentolatum ovivaporum, mercurio cromo, yodo, sulfanil en polvo o también puede ser en crema, algodón, gasa, esparadrapo, algún analgésico de uso común, pastillas para bajar la fiebre, eh, curitas o benditas como les llaman. También tenemos que tener un poco de sal común, vendas, termómetro, bolsa de agua caliente, bolsa para hielo, pero es importante tener un botiquín tanto en casa como en el colegio. Imperdibles, si fueran necesarios, tijeras y otros artículos demás que son muy, pero muy importantes para poder apoyar en caso de que se, se haya producido algún incidente. Bien, entonces hablaremos de diferentes tipos de heridas, ¿no? Cortaduras, hemorragias, golpes, hematomas, quemaduras. ¿Qué podemos hacer en caso de haber ingerido alguna sustancia tóxica? Aparte de eso, también cuando alguien se ahoga o en el caso de que alguien se atragante, que es algo muy común. Entonces hoy aprenderemos el cómo actuar. Lo primero que les sugiero es tener bastante aplomo, es decir, no ponerse nervioso cuando alguien en nuestro entorno sufra algún incidente de estos. Hablaremos entonces del primer tipo de heridas y cortaduras.
A veces estamos cocinando en casa y de pronto nos hacemos un corte o simplemente nos entra una astilla o sufrimos una pequeña cortadura. Lo primero que tenemos que hacer, como ya tenemos un botiquín, es limpiar bien la zona donde se haya producido el corte o se haya incrustado una astilla. Esta limpieza la debemos hacer primeramente con las manos totalmente limpias, es decir, que nos lavamos o simplemente nos desinfectamos con alcohol. Luego, ¿qué vamos a hacer? Cogemos un algodón o una gasa y la empapamos con alcohol o agua oxigenada y luego hacemos que limpiar la herida con esto. Y se quita con cuidado la astilla y se pone un curita o un esparadrapo con gasa en esta zona de la parte cortada o que se haya incrustado una astilla. Otro tipo de herida o cortadura que se nos puede dar, ¿no? Y esta sangre con mucha más copiosidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, ponerlo, tratar de que salga buena cantidad de sangre y luego colocarle abundante sal común y cubrirlo la zona presionando hasta que notar que deja de salir sangre. ¿Por qué se pone sal? Se le pone sal porque la sal ayuda a que se pueda crear una costra en esa zona. Bien, ahora si las cortaduras o las heridas son mucho más graves, entonces tenemos que recurrir a aplicar los torniquetes. ¿Qué son los torniquetes? Como estamos viendo, los torniquetes a veces se utiliza un palo o una regla o algo que sea duro con la finalidad de hacer presión para evitar que continúe la hemorragia. ¿Y qué es la hemorragia? La hemorragia es la salida de sangre de una forma desproporcionada. Una vez que se le ha puesto el torniquete, la persona o en la persona herida tiene que ser inmediatamente trasladado a una posta médica cercana, con la finalidad que en ese lugar pueden suturar y pongan lo que sea conveniente para curar esta cortadura grave. Bien, a veces estamos en el colegio o en la calle y de pronto se produce una hemorragia nasal o sangrado nasal. Esto muchas veces pues, se produce por una forma de jugar bruscamente o porque a veces en el momento que han jugado se han dado un golpe en la nariz y de pronto se produce una hemorragia. En este caso, lo recomendable es levantar la cara, ponerle una moneda en la frente y presionarle fuerte. Esa es una forma antigua que se hacía con la finalidad de suponer que de esta manera se paraba la sangre. En algunos casos, sí, realmente funciona, pero lo que se tiene que evitar o lograr es detener la salida de sangre. Lo que tenemos que hacer es limpiar bien la zona donde está saliendo sangre, poner un poco de algodón con agua oxigenada y taponear con el agujero de la nariz por donde sale la sangre y se le hace un descanso a la persona que se ha afectado. Sin embargo, hay otras formas también de ayudar cuando alguien está sangrando. En primer lugar es sentarse con la cabeza hacia adelante. ¿Para qué? Para evitar tragar sangre. Otra cosa que se hace es apretar la porción blanda de la nariz durante 10 minutos, ¿no? Otro hecho que se puede decir es aplicar
frío, es decir, hielo en el puente de la nariz. También se espera 10 minutos antes de verificar si se ha detenido el sangrado. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No se debe echarse y mantener la cabeza encima del corazón. Segundo, no taponar al interior de la nariz como vimos anteriormente o como antiguamente se hacía, porque eso no es recomendado. Por otro lado, no realizar movimientos bruscos durante un tiempo después de la hemorragia. Y otra cosa es evitar aspirar o sonarse la nariz durante varias horas después de la hemorragia. Otra forma de hemorragias que podemos ver es en el caso de que se haya producido una herida, ¿no? La cual va a tener una hemorragia constante y abundante. ¿Qué cosa hacemos en este caso? Tendríamos que poner un torniquete, como hemos visto anteriormente, más arriba del sentido por el cual circula la sangre y llevarlo inmediatamente a una posta. Es decir, se aplica una presión directa sobre la herida con un apósito y luego aplicar un apósito si es necesario. Sostener el apósito con un vendaje compresivo y llevarlo a una posta médica. También hemos sufrido varias personas golpes y hematomas. En este caso de los golpes y los hematomas, ¿no? Se aconseja lo siguiente, es poner encima de la zona golpeada o del hematoma una bolsa de hielo y en caso de más urgencia un trozo de hielo envuelto en un trapo, así lo lograremos detener la mínima hemorragia interna para que no se le hinche mucho el miembro que haya sido golpeado. Luego se le va a vendar la parte contusa y se le hace descansar. Lo más conveniente es llevarlo a un centro médico para que le den los cuidados del caso. Bien, hablaremos también de lo que son las quemaduras. ¿Y qué son las quemaduras? Bueno, las quemaduras pueden producirse de diferentes maneras. Las más frecuentes son ocasionadas por el fuego y también por el vapor de agua. En algunos casos, por agua caliente, ácidos y exceso de estar expuestos a los rayos solares. Esto va a ocasionar un tipo de quemadura. Bien, si estas quemaduras son leves, se presentan un poco rojizas, lo más conveniente es cubrirla con una pomada. Esta pomada es de picatro de putescimín y ponerle encima un trozo de gasa sujetándolo con el esparadrapo. De esta manera podemos transportar a la persona a una posta médica. Bien, hay otro tipo de quemaduras un poco más fuertes. Es decir, que estas quemaduras van a abarcar mayor zona del cuerpo o estas van a ser de mayor intensidad. ¿Qué pasa en este caso entonces? Lo más conveniente cuando se da este tipo de quemaduras llamadas quemaduras de segundo grado o tercer grado, según sea su gravedad, debemos trasladar inmediatamente a la persona que haya sucedido, que haya sido afectada por este tipo de quemaduras, a una posta médica o a algún lugar que esté cerca donde pueda ser tratado. Bien, a veces por error hemos consumido alguna sustancia tóxica. Más que nada, esto sucede con los niños o cuando una persona ha comido algún producto que ha estado con alguna sustancia tóxica. Lo más conveniente es hacer que esta persona vomite, ¿no? Es decir, tiene que botar todo lo que haya podido consumir inmediatamente. Una vez que ha sucedido este proceso, llevarlo inmediatamente a un centro médico. ¿Con qué finalidad?
La finalidad de llevarlo a un centro médico es que sea tratado de una manera adecuada y en algunos casos en los centros médicos le van a poder realizar un lavado gástrico correspondiente para poder ayudarlo a que esté mejor. Bien, ahora hablaremos qué sucede en el caso de electrocutarse. Muchas veces cometemos el grave error de poner exceso de enchufes en un tomacorriente y esto a veces ocasiona que nos podamos electrocutarnos. Muy bien, una persona cuando está electrocutado es necesario, si queremos apoyarlo, estar sobre un objeto de madera. Esta madera debe estar seca, ¿no? ¿Para qué? Para poder apoyarlo y de esta manera evitar que nosotros también nos electrocutemos. A veces, cuando consumimos algo, nos podemos, perdón, a veces estamos nadando en la piscina y por algún descuido, un calambre, nos podemos ahogar o podemos sentir una sensación de asfixia. Cuando una persona se encuentra en esta situación, es necesario que lo podamos reanimarlo. ¿Cómo? Con una respiración artificial, ¿no? De boca a boca. Ahora, en caso de atragantamiento, cuando la persona se encuentra atragantándose, ¿no? Con algún alimento u otra cosa que haya podido ponerse a la boca, tenemos dos opciones. Una es golpearle fuertemente en la espalda para lograr que esa persona pueda expulsar lo que le está provocando el atragantamiento. Pero también existe una maniobra llamada la maniobra de Heimlich. ¿Qué es? Esta es cuando se aprieta fuertemente el estómago de abajo hacia arriba, es decir, más o menos por donde se encuentra el diafragma. Bueno, chicos, es un gusto haber estado con ustedes y espero que les sirva de algo estos conocimientos básicos de primeros auxilios. Como siempre les digo, es necesario indagar algo más porque de esta manera ampliaremos nuestros conocimientos. Gracias y hasta pronto.